Erlinda López Nuño. Estoy en los servicios bibliotecarios de las bibliotecas del Colegio de Jalisco. La red de bibliotecas del Colegio de Jalisco proporciona diferentes servicios que están disponibles tanto para la comunidad del colegio como para visitantes de otras instituciones educativas, de investigación, dependencias gubernamentales y cualquier otro tipo de usuarios que quieran hacer uso de ellas. A través de las acciones de orientación, de manera presencial, vía telefónica y por correo electrónico, se proporciona información general sobre los servicios ofertados y el uso del catálogo de las bibliotecas. Se atienden consultas sobre las colecciones y se da apoyo para localizar información específica. Contamos además con una sala de lectura para uso de nuestros usuarios, ya sea para leer o para trabajar con sus computadoras personales usando la red Jalisco de Internet de forma gratuita. Contamos con equipo de cómputo en donde pueden consultar el catálogo PAC de las bibliotecas, mismo al que se puede acceder en línea desde cualquier parte entrando a la página del Colegio de Jalisco en el apartado de bibliotecas. Dentro de esta sala se presta además el servicio de reprografía, es decir, fotocopiado e impresión de recursos de forma limitada, siempre procurando el respetar los derechos de autor que protegen a cada material. Se puede además consultar la reserva de bibliografía que se tiene para los diferentes posgrados y las novedades bibliográficas de las bibliotecas. Contamos con préstamo interno. Los servicios más utilizados dentro de las bibliotecas son de préstamo, renovación y devolución de materiales. Es además requisito indispensable que presenten una identificación vigente mientras consultan materiales bibliográficos. Mientras que a usuarios del Colegio de Jalisco y a usuarios externos se le pueden prestar los materiales bibliográficos por una semana, teniendo que renovarlos hasta 3 veces y después devolverlos en el mismo mostrador. A través del servicio de préstamo interbibliotecario, los académicos y alumnos del Colegio de Jalisco tienen la posibilidad de solicitar bibliografía de otras bibliotecas, como son el ITESO, CIESAS, el Colegio de México, el Colegio de Michoacán y otras instituciones de la red de colegios. De esta manera podemos cubrir las distintas necesidades de información que tengan nuestros usuarios internos de manera más completa. Bienvenidas y bienvenidos a Ventana al Occidente, el podcast del Colegio de Jalisco en coproducción con el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco. En esta ocasión el tema que abordaremos es el libro El notariado jalisciense como testigo en el nacimiento del Estado libre y soberano del Estado de Jalisco en el periodo 1823-2023. Para el capítulo del día de hoy nos acompaña el licenciado Jaime Eduardo Natera López y don Adalberto Ortega Solís. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, buenas tardes. Bueno, en un primer momento quisiera agradecer por alojarnos en esta institución para producir este producto audiovisual de divulgación de ambas instituciones como el Colegio de Jalisco y el Colegio de Notarios. Para iniciar con este capítulo, quisiera hacer un contexto específicamente porque el pasado 16 de junio se celebraron los 200 años del nacimiento de Jalisco como Estado libre y soberano. A partir de eso entiendo que se produjo la obra, ¿no?, que presentamos el día de hoy, y por lo tanto me gustaría preguntarle, señor presidente, ¿cuál es el propósito general de este libro? Bien, el propósito de este libro es dar a conocer la relevancia que tiene Jalisco a nivel nacional en el contexto histórico
y el nacimiento de la República Mexicana. Quisiera regresarme un poquito a la historia, porque tenemos que entender el presente con la historia. 1821 se declara la independencia, pero ¿qué creen? En Jalisco se declara en junio de 1821 en Tlaquepaque, con don Pedro Celestino Negrete, el general Pedro Celestino Negrete, declara la independencia de la provincia de la Nueva Galicia, ¿sí? Antes de septiembre. Y en 1823, Jalisco, otra vez a la vanguardia, empieza con el tema del federalismo, ¿sí? Entonces, la historia nos enseña muchas cosas. Y otra de las cosas que nos enseña es que en 1822 había renunciado, abdicado al imperio, ¿sí?, el emperador Agustín de Iturbide. Y entonces se hace el triunvirato, y el triunvirato estaba formado por Pedro Celestino Negrete, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo, ¿sí? 1822, ¿sí?, gobernaba aquí en la provincia Luis Quintanar. Y Luis Quintanar junto con Anastasio Bustamante lo que hacen es empezar con una proclama para ver cómo se iba a constituir la nación mexicana. Y entonces le apuestan al federalismo. Y se hace una efervescencia y mandan del centro, ¿sí?, de la Ciudad de México, mandan acabar con apaciguar aquí a los jaliscienses, ¿sí? Y previamente nos habían ya quitado Colima como parte de la provincia. Entonces lo que hacen es que se juntan los dos bandos en guerra en Lagos de Moreno, y en Lagos de Moreno hay una convención que es la Convención de Lagos, que luego se suma a Zacatecas, y en esa Convención de Lagos se aceptó por parte de Jalisco, que todavía no nacía como estado, ¿sí?, se acepta que se haga una república, pero el gobierno central acepta que sea bajo la figura del federalismo. Entonces, por eso es tan importante conocer esta historia, sobre todo el último documento, donde nace prácticamente aquí el federalismo. Por eso hay que defender el federalismo a ultranza y no el centralismo que nos están tratando de imponer día a día desde el centro. Muchas gracias, presidente, por esta explicación, donde no solo describe la pertinencia de la obra, sino también este contexto histórico en el que surge justamente esta historia del notariado en Jalisco. Don Adalberto, yo quisiera hacer referencia a lo que usted publica en el libro, porque usted nos habla justamente que el notariado es una institución jurídica y que esta institución como tal está enraizada en el pasado. Partiendo de eso, me gustaría preguntarle por qué es importante una investigación histórica en este tipo y en este tema. Bueno, es que lo que pasa es que si no estuviéramos estudiando la historia, entonces, ¿dónde nacen las instituciones? Y la institución del notariado no es nueva. Como tal, tuvo diversas descripciones, tabelión, escribanus, etcétera, ¿no? Según la época y según también el país. Por ejemplo, nace también en Grecia, nace en Egipto, obviamente toma mucha fuerza en Roma, y ahí no solamente el Constantino y no solamente Alfonso X, no solamente también Rolandino Passaglieri en Italia, que tienen obras que ya se refieren al escribano, porque primero, ¿por qué se llamaban escribanos? Porque eran los que escribían, obviamente, todo lo que pasaba, y estaban cerca de los monarcas, porque los monarcas generalmente no sabían leer, entonces, ni escribir, menos escribir, entonces tenían a alguien que escribiera por ellos. Es importante la institución del notariado porque ahí también se recurre como ahora, por ejemplo, en el archivo de notarías, que aquí en Jalisco se llama Archivo de Instrumentos Públicos. Ahí está la historia a la que obviamente recurren sociólogos, economistas, urbanistas, filólogos, obviamente todos los historiadores. ¿Por qué? Porque en el protocolo del notario está la historia de las personas, de las instituciones y la historia de cómo se van desarrollando las ciudades. Es por eso que
el notario público tiene una gran trascendencia y una gran relevancia y una gran responsabilidad. Por eso, claro que hay notarios cuyos antecedentes, pues, su papá, su abuelo, incluso sus bisabuelos fueron notarios, pero habemos gentes que no tenemos ningún antecedente de notarios en nuestra familia, pero que cuando recibimos también ese nombramiento sentimos un gran honor y una gran responsabilidad, porque ante todo el notario, el cual a él le delegan por el Estado la fe pública, porque la fe pública originaria es del Estado y se la delegan al notario público, en este caso a nosotros. Por eso es tan importante el que sepamos que además como organización, si bien es cierto que en 1792 el Colegio de Escribanos del Distrito Federal se fundó, aquí en 1851 se fundó el Colegio de Escribanos del Estado de Jalisco. O sea que tampoco no somos nuevos, sino como institución ya tenemos pues todos esos años que hasta la fecha, ahora nuestro actual presidente pues es el señor licenciado Natera, que bueno, tiene esa grave responsabilidad y además que la ha ejercido con gran tino. Y yo por eso me siento muy orgulloso, pero con una gran responsabilidad, porque ante todo la ética para poder asegurar la cuestión jurídica a la que recurren todas las gentes para tener esa tranquilidad, esa objetividad y sobre todo la ciencia del derecho, que es la base del conocimiento del notario. Gracias, don Alberto. Y yo creo que usted toca un tema muy importante en el que me gustaría ahondar, justamente en esta responsabilidad que usted, de la que usted nos explica, cómo hablarle a la sociedad de jaliscienses sobre la fe pública, ¿no? ¿Qué es en términos generales? La fe pública es aquel acto en que precisamente, ¿qué pasa? ¿Qué es la fe? Es el sentimiento en el cual uno cree. Y pública, en este caso, es que está abierto a toda la ciudadanía y esa fe pública nos la delega el Estado, porque la fe pública, la fe pública original es del Estado. ¿Por qué? Porque es la soberanía y es el pueblo el que elige a los gobernantes, a los cuales por el simple hecho de esa institución son y tienen la fe. Muchas gracias, don Alberto. Bueno, regresando a este recuento histórico que estamos haciendo sobre la obra que hoy presentamos, señor presidente, en su obra, en algún apartado, refiere en la introducción específicamente a que el poder otorgado por la Junta Electoral a los diputados que han de acudir al Congreso General para constituir esta nueva institución que refiere específicamente al Estado de Jalisco, ¿por qué este y otros documentos que aparecen en el libro son relevantes para los jaliscienses? Son bien interesantes y muy relevantes porque precisamente a través de ese documento el notario fue testigo del nacimiento del Estado Libre de Jalisco, pero no solamente eso, fue testigo de la fundación de la República Mexicana como un sistema federal. Entonces es bien interesante porque como empieza el documento dice: a los tantos, bueno, primero en nombre y representación de nuestro Señor Jesucristo, etcétera, etcétera, en tales días, ¿sí?, de septiembre, en la Benemérita Universidad de Guadalajara, ¿sí?, encontrándose presentes, y empieza todo. Y entonces ahí les dan esa facultad a los constituyentes para que vayan a fundar la nación mexicana, ¿sí?, pero les dicen bajo el sistema federalista, ¿sí? Y entonces es un documento interesantísimo porque ahí vemos la esencia del notario, y vemos la esencia del notario y esa capacidad de dar fe, como decía don Alberto, ese sentimiento de que se cree. ¿Por qué? En el caso de la fe religiosa, ¿sí?, siento que se perdonan los pecados o cualquier circunstancia, por el Señor cura absolvió los pecados. Aquí en esta fe pública es cierto, porque lo dice el notario, quien tiene esa capacidad de decir es cierto, y lo están diciendo no ante mí, ante el Estado, y yo soy el mero testigo de que esto está sucediendo. Entonces es
muy interesante esto de la fe pública, y es muy interesante ver cómo les dieron la Junta Electoral a los diputados, que ahí hay dos cosas muy interesantes. Había varios señores curas, y uno de ellos era el señor cura José de Jesús Huerta Leal, que era señor cura en Atotonilco el Alto, y otro era el señor cura Gómez Portugal, que él era de Zapopan, ¿sí? Y lo interesante es que ellos van y firman la Constitución luego de 1824, y van con la representación de la Junta Electoral del pueblo de Jalisco, ¿sí?, a decir, señores, se va a hacer la república y bajo un sistema federal. Aquí hay otra cosa muy interesante. Luis Quintanar, cuando estaban con el tema de nacer, sí, ya como unas entidades federativas, es el que nace aquí en Jalisco el primer referéndum como ya en el México independiente, ¿sí? El referéndum nace porque manda a hacer una consulta pública a todas las provincias que forman el anterior reino de Castilla, ¿sí? Y les pide, de Nueva Galicia, perdón, les pide que digan si están de acuerdo en que se funde la República Mexicana bajo el sistema federalismo, ¿sí? Y es un documento que, si mal no recuerdo, es la fundación del centro de Anáhuac, ¿sí? Entonces, por eso es un documento muy interesante, porque Jalisco está siendo pionero a nivel nacional en estos temas, ¿sí? Entonces, y luego hay otro párrafo en el libro, ¿sí?, que se me parece sumamente interesante, que es la nota que levanta el escribano. Al final dice: el suscrito notario certificó que el señor fulano de tal estuvo presente durante el acto, sin embargo, manifestó que tenía que retirarse porque iba a salir, y que no obstante lo anterior lo tuvieran por firmado, ¿sí? Y entonces el notario levanta y lo considera como presente en virtud de lo que este representante dijo y manifestó. Entonces, se me hace interesantísimo este documento, porque nos da luz realmente de lo que hace el notario, pero cómo trascendió, ¿sí? Cómo trascendió para la fundación de Guadalajara o de Jalisco, la fundación de Jalisco, pero más allá de la República Mexicana bajo el sistema federal. Muchas gracias, presidente. Y justamente en esta trascendencia y esencia del notario, yo quisiera preguntarle a don Adalberto, ¿cómo surgió en México la actividad del notario justamente en el México independiente? Bueno, me voy a ubicar antes todavía. Resulta que, por ejemplo, Cristóbal Colón se hizo acompañar de un escribano. Y ese escribano, Rodrigo de Escobedo, si mal no recuerdo, fue el que dio fe de todo el trayecto y el descubrimiento de América, de lo que es ahora América, obviamente. Y después, en México, resulta que Hernán Cortés, que conocemos como el Conquistador, pero Hernán Cortés primero estuvo en Valladolid, en España, como ayudante de escribano, y sus papás quisieron que él además ejerciera la función también de escribano, pero cuando llegó a lo que es ahora América, lo que es una de las islas de Cuba, cuando llegó ahí, lo hicieron escribano en Azúa, si mal no me acuerdo ahorita. Pero después, él, sabiendo lo que significaba ser un escribano, el de tener la fe pública también en aquella época, obviamente, cuando vino al descubrimiento de lo que es ahora México, cuando llegó a lo que es la Villa Rica de la Veracruz, también se hizo acompañar de otro escribano. Ese escribano dio fe de la constitución del primer ayuntamiento que existió en lo que es ahora México, que entonces no lo era, pero que es ahora México. Incluso cuando hizo el recorrido por toda la costa de lo que ahora es el Atlántico, en ese recorrido, cuando llegaron con los indios tabascos,
Tabasco, por cierto, que es ahorita muy, muy importante por muchas razones, pero sobre todo los que saben náhuatl saben lo que significa Tabasco, y Tabasco quiere decir bajo el agua. O sea, eso es muy significativo, sobre todo ahora, a pesar de todo, ahora es significativo que resulta que Tabasco quiere decir bajo el agua. ¿Por qué? Pues porque sí, siempre ha estado casi bajo el agua, siempre ha estado inundado, pero en fin, ese es otro boleto. La verdad es que en esos dos actos, tanto el descubrimiento de América como la conquista de lo que ahora es la Nueva España o México, en el sentido estricto, siempre Hernán Cortés, sabiendo la importancia que significaba para él mismo el hacerse acompañar de Diego de Godoy, que era el nombre del notario que acompañó a Hernán Cortés. Pero Hernán Cortés sabía el significado que tenía y la importancia que era que se levantaran las actas por parte de Diego de Godoy para que el emperador de aquella época tuviera el conocimiento de que Hernán Cortés estaba conquistando las tierras a nombre del emperador, que no se las iba a adjudicar él, independientemente de que estuviera adjudicado algunas, pero eso era que diera fe pública el escribano. Ese valor, hay un libro muy interesante de Bernardo Pérez Fernández del Castillo sobre la escribanía en México, en donde describe la historia casi de Hernán Cortés, pero en su carácter de escribano. Y la gente no lo sabe, cree que fue nada más un guerrillero, un guerrero, un militar. No, primero, originalmente, fue un hombre que estudió leyes, en cierta manera, filosofía obviamente, etcétera, pero además porque sabía el valor y la importancia que tenía ya el escribano. Y es muy importante esto que nos dice, y justamente creo que enmarca, ¿no?, la labor del notario en su esencia, importancia y testigo, ¿no?, de esta emergencia no solo del estado de Jalisco, sino incluso nacional. Bueno, es importante, ahí en el artículo que escribí, que pues desde luego está muy reducido, pero ahí pongo todos las denominaciones que tenían los escribanos y era también en dónde podían actuar. Por ejemplo, el escribano del rey, que podía estar en todas las provincias en España y en los diversos pueblos, digamos, de España, y además ahí establezco el escribano del rey, el escribano del mar, el escribano, etcétera, todos los tipos de escribanos que había, pero en dónde debían actuar y dónde tenían la jurisdicción para poder actuar. Eso creo que es muy importante porque pues en 3 páginas pues hay que escribir los 4,000 o 5,000 años que tiene el notariado en ejercicio. Bueno. Y justamente el libro creo que tiene, bueno, es un periodo amplio, pero justamente usted, como dice, en 3 páginas a veces hay que simplificar. Había que reducir. Bien, gracias, don Adalberto. Bueno, estamos por concluir este episodio. No sé, presidente, si quisiera indagar en algún apartado específico del libro o algo que quisiera exaltar sobre él. A mí me parece que es un libro que nos puede servir muchísimo a la sociedad, a los estudiosos del derecho, sobre todo a los notarios, pero que está hecho de tal manera que sea ágil de leer. Cualquier persona lo puede leer, no necesita ser estudioso, ¿sí? Y van a encontrar cosas muy simpáticas, como por ejemplo que en 1822-1823 una señora le da la libertad a sus esclavos, ¿sí? Y no obstante, fíjense que esto es bien interesante, que la abolición de la esclavitud se había dado en 1810, el 6 de diciembre, con Hidalgo. Pero es hasta 1823, si mal no recuerdo, con Anastasio Bustamante, cuando se decreta realmente la libertad de los esclavos. Y Hidalgo, que también hizo la abolición de la esclavitud, hágase la voluntad,
en los bueyes de mi compadre, porque él sí tenía sus esclavos y se los llevó, ¿sí? Entonces, pero eso es bien interesante y se van a encontrar también ahí en el libro la forma en que se redactaba, una forma muy sencilla. Y yo digo, imagínense la emoción que ha de haber sentido el escribano cuando estaba redactando con esa calma, con toda su sapiencia, con todo el cuidado, ese documento que iba a pasar a la historia y en el cual no encontramos ninguna enmendadura, ¿sí? O sea, se me hace realmente increíble ver las firmas de todos los que comparecieron, ¿sí? Y el momento histórico que tocó vivir para la fundación de la República Mexicana se me hace realmente increíble y se me hace que la historia nos puede enseñar muchísimas cosas, ¿sí? El licenciado Adalberto ahorita tocaba el tema de Tabasco y creo que la historia no nos ha enseñado mucho, ¿sí? Porque a veces seguimos cometiendo muchos errores, pero también me parece importante ver esa formación de Hernán Cortés, ¿sí? Que fíjense, cuando Hernán Cortés lo mandan su suegro, Gonzalo de Velasco, lo manda aquí a la tierra firme, no lo manda, dice, vas y me avisas qué hay, ¿sí? Porque quería conquistar era él. Y Cortés se le adelanta, ¿sí? Por el conocimiento que tiene del derecho y conquista en nombre y representación de sus majestades, los reyes, ¿sí? Y lo que decía don Alberto también es muy interesante. Aquí en la Universidad de Guadalajara, en la biblioteca, estaba en el Museo de las Artes, tienen un decreto de Felipe II, ¿sí? Que es una joya, y donde termina la firma de Felipe II. ¿Y sabe cómo firmaban los reyes? Yo, el rey. Y le echaban. Pero entonces el secretario del reino certificaba. Yo, fulanito de tal, certifico que la firma que antecede fue puesta por su majestad fulanito de perenganito de tal, y él sí ya firmaba y sellaba, ¿sí? Entonces desde ahí tenemos ya lo que va de la fe pública de la mano de la firma del notario y el sello del notario, ¿sí? Pues, presidente, seguramente en el libro, como usted indica, encontrará quien lo consulte, información relevante, simpática, ¿no? Datos sobre esa construcción histórica, social del notariado, que creo que es muy importante, y particularmente en el estado de Jalisco, ¿no? Creo que es un periodo que justamente construye mucho de esta discusión. Bueno, para finalizar, don Adalberto, no sé si hay algo que usted quisiera añadir sobre la obra o el libro. Bueno, que sí, vuelvo a repetir, es importantísimo el que podamos leer, porque en esto no hay que estudiar, hay que leer para conocer. Porque el conocimiento es lo que hace que el hombre pueda no solamente discernir, también discutir y también analizar y también poder establecer el porqué de las cosas. ¿Por qué el notario? ¿Por qué tiene fe pública? ¿Por qué se ha desarrollado? Pues es una historia muy bonita, muy larga. Hay varios autores interesantísimos e importantísimos en el notariado, pero obviamente, conociendo qué es el notariado y sabiendo los propios notarios cuáles son sus obligaciones y qué es de acuerdo con la ley del notariado, que también ha evolucionado, cómo se transforma. A mí me tocó ver en una notaría cómo el notario a mano escribía y qué letra tenían y no se equivocaban, que es lo interesante. Es decir, aunque la ley permite testar en alguna equivocación y luego entre líneas poner lo que tiene que ir, pues casi no hay equivocaciones. Y además todo por escrito. He visto esa evolución, conocí a los notarios que escribían a mano y sus escribientes, por eso se llaman escribientes, y además después la famosa gelatina, el dito, lo morado, ¿verdad? Hay anécdotas extraordinarias. Cuando se llegó con el director del Archivo de Instrumentos Públicos, en aquella época era don Alejandro Hernández Albirde, hermano de don Constancio Hernández Albirde, del cual yo fui 11 años su vicepresidente, porque él duró nada más 35 años de presidente del Consejo de Notarios de Jalisco, ¿verdad? Entonces el maestro don Constancio tenía a su hermano Alejandro, que era el director del archivo. Cuando llega Eduardo Aviña Batis, que era un joven notario,
hijo de otro notario que era don Juan Aviña López. Eduardo Aviña Batis llega con el nuevo libro, con el libro que entonces era cerrado, el protocolo cerrado, llega con el director del archivo, y el director del archivo dice, no, esto no está escrito a mano, es que no se requiere, esta es la nueva técnica. No, hubo una discusión, tuvieron que hablar con don Constancio para decirle a don Constancio, no, Alejandro, esto ya es así y ya está autorizado por el Consejo. Entonces es interesantísimo. Después viene la evolución de la máquina y luego la máquina de escribir, la máquina eléctrica y ahora la computadora y cómo en la actualidad pues es totalmente diferente cómo podemos escribir y cómo podemos salvar una escritura. Pues muy interesante lo que nos platica don Adalberto, justamente esa transformación incluso tecnológica del notario, ¿no? Creo que... No, y lo que viene, que es también importantísimo e interesantísimo, que ya nos va a tocar a algunos de nosotros, pero de todas maneras creemos que eso va a ser trascendente. Seguramente, pero la historia justamente va a contar, ¿no?, esta transformación. Por eso es tan importante la historia, en todos los aspectos, pero en notariado más. Por eso también el libro, el protocolo, como dije hace un rato, es una fuente para todos aquellos que se interesan en los antecedentes. Por ejemplo, de una propiedad. Todos los antecedentes están ahí, desde el origen, desde que el pueblo de Guadalajara, ¿verdad?, era eso, un pueblo. Muchas gracias, don Alberto. Pues seguramente invitarlos a leer la obra, ¿no? Aquí está uno de los libros. Muy interesante, un periodo extenso, ¿no?, pero yo creo que muy esclarecedor respecto al ejercicio del notariado. Y bueno, en este momento concluimos el episodio. Le agradecemos mucho al licenciado Jaime Eduardo Natera por recibirnos y nuevamente don Adalberto por recibirnos y por platicarnos justamente sobre esta obra. Muchas gracias y los esperamos en el próximo capítulo de Ventana al Occidente.